Buenas noches, queridos compatriotas todos de ambos aleros del estrecho de la Florida. Como les anuncié el otro día, a partir de este próximo domingo a las 7 de la noche, voy a comenzar a impartir un curso acerca de lo que es un pacto social, acerca de lo que es la ley suprema de un Estado, es decir, lo que es la Constitución. Porque las constituciones son las que plasman un proyecto de país, orientan o marcan las instituciones que orientan al país hacia determinado rumbo, crean las instituciones y crean los mecanismos para proteger los derechos inalienables de los seres humanos. Es decir, esos derechos inalienables son esos derechos que no nos da ningún gobierno, que no nos da ningún Estado, que no nos da ningún partido, sino que nosotros los poseemos por el solo hecho de nacer. Es una doctrina muy vieja. Surgió allá por los años 1600 y tanto con John Clark, un estudioso, un médico estudioso inglés que terminó su vida por allá a principios del siglo XVIII, creo que en 1704 murió el gran teórico de lo que fueron los derechos individuales, los derechos del hombre, lo que nos permitió consagrar en la teoría después del derecho político esa máxima de la cual ya nos había iluminado ya Jesús, es decir, de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Para este curso, yo les recomiendo a ustedes que vayan teniendo en cuenta el libro El Pacto Social de Rousseau. El Pacto Social de Rousseau es la base doctrinal de lo que en la modernidad vino a ser en las constituciones. Este pacto social es propio para la era moderna. Sí, ese periodo que se inicia con el siglo XVIII y termina finalizando el siglo XX, ya por el año 1945, terminando la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Nuremberg son una expresión de cómo ya jurídicamente se agotaba la modernidad, se agotaba la jurisdicción de los estados nacionales, el mundo comenzaba a romper las fronteras internacionales y comenzaban a perseguirse los violadores de los derechos humanos en cualquier parte del mundo en que tratasen de esconderse, porque las violaciones de los derechos humanos en determinado territorio son el principio para los grandes conflictos internacionales. También les propongo el libro del derecho constitucional norteamericano. Pero esto se lo voy a comenzar primero. Antes del libro voy a hablarle, y después de hablar del Pacto Social de Rousseau, le voy a hablar de mi libro, El Soberano es el Ciudadano. Y no es porque sea mi libro, ni porque sea el libro de texto que yo he utilizado en las universidades donde he dado clases, sino que es el primer texto teórico que habla de la teoría del Estado y el derecho para la posmodernidad. Si Rousseau era para la modernidad, y a partir de este libro nosotros comenzamos a crear las bases teóricas para
para la teoría del pacto social, para la teoría de una ley suprema en la época de la revolución digital. Parte de determinados paradigmas muy diferentes. Rousseau hablaba de que el soberano es el soberano era el pueblo, nosotros hablamos de que el soberano es el ciudadano. Y el libro que le estaba diciendo a ustedes, estos dos libros, es decir, tanto el Pacto Social de Rousseau como el Soberano del Ciudadano Mío, lo pueden encontrar ustedes en Amazon. Y también vamos a trabajar, lógicamente, con el libro del Derecho Constitucional de los Estados Unidos. ¿Y por qué del Derecho Constitucional de los Estados Unidos? Bueno, porque el Derecho Constitucional de Estados Unidos primero fue la primera ley suprema, la primera expresión del pacto social, la primera constitución que se dio en el mundo, allá por el 1777, 78, y permanece aún. Y además, porque la Constitución de los Estados Unidos es la Constitución que más consagra lo que es los valores de la Ilustración. Nunca se olvide que la sociedad norteamericana, la sociedad blanca de los Estados Unidos, que es la creadora de esta Constitución norteamericana, pues tenía sus raíces en Europa y ellos salieron de Europa precisamente en busca de libertades. Porque en Europa, ustedes saben, hubo una gran persecución religiosa y había una serie de intereses creados, reyes, que eran ellos los soberanos, y lógicamente pues estaban frenando el surgimiento de una nueva clase social que se había impuesto con el desarrollo científico-técnico del siglo XVI, siglo XVII y del siglo XVIII. Incluso a partir del siglo XVIII comienzan el abandono de los campos, fundarse las grandes ciudades alrededor de los palacios de estos señores terratenientes, alrededor de esos burgos, de esas ciudades, y de ahí surge el concepto incluso de lo que es la palabra burguesía. La Constitución norteamericana es el acontecimiento jurídico más importante de nuestros tiempos. No hay jurista que se respete en el mundo. No hay político que se respete en el mundo que no hable de la Constitución norteamericana como la expresión más alta del pensamiento jurídico. José Martí hizo expresiones realmente muy elogiosas acerca de la Constitución norteamericana. Hablaba de que en mármol se debía esculpir los nombres de los padres fundadores de la Constitución norteamericana. Y hablaba de que en épocas del año debíamos los seres humanos peregrinar en peregrinación, llegar a donde está ese gran monumento a los padres fundadores de la Constitución norteamericana, no solo para rendir de culto, sino para meditar sobre su obra. El Papa Juan Pablo II dijo que era un documento providencial, como enviado por la providencia. Y lo más significativo es que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, los jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pues parecen
sacerdotes y son respetados por la ciudadanía, por los políticos, por los militares. Nunca ha existido un golpe de Estado. Todos le han rendido culto a esa Corte Suprema que está integrada por hombres muy sabios. Bastaría de ver o de leer la sentencia para darnos cuenta de la importancia, de la relevancia y del respeto que le tiene la sociedad norteamericana a su constitución, a su sistema judicial. Hay un escritor francés que escribió el libro La democracia en América, que textualmente dijo, déjame leérselo, porque realmente es muy importante que nosotros tengamos conciencia al respecto. Dice el gran autor: en la práctica constitucional norteamericana en realidad es una especie de religión civil, cuyos nuevos sumos sacerdotes sesionan en sus propios templos, estilo griego, en la colina del Capitolio de la capital federal, Washington, Distrito de Columbia. Cuentan con sus propios ritos que son incluso secretos. Las decisiones o mandamientos de ese nuevo jueces a menudo se suceden sacudiendo las estructuras del poder político, del poder económico y el poder social. De todo el país, desde que sienten sus primeros movimientos telúricos cerca del epicentro localizado detrás del Congreso y al lado de la Biblioteca Nacional, comienza a estremecerse la sociedad toda. Esas nuevas personas togadas son también lo más semejante a una nobleza patriarcal. A sus pajes, es decir, a sus ayudantes, que ellos le llaman oficiales jurídicos o clerk, son un pequeño grupo de brillantes graduados de derecho que a la larga también ocuparán puestos de magistrado y cátedras de derecho en distintas y prestigiosas universidades. Los jueces del distrito y del circuito forman realmente la nobleza local. El historiador francés Alexis Tocqueville, autor de la famosa obra La democracia en América, ya en el siglo XIX observaba que no había asunto público en los Estados Unidos que no terminara en un proceso judicial. Lo estamos viendo ahora con las elecciones de los Estados Unidos, como ya se habla de ir a las cortes. Claro, para que toda una sociedad, todas sus instituciones, todos sus estratos, todos sus poderes, vea como último recurso asistir a los tribunales y que los tribunales resuelvan cualquier litigio que se manifieste en la sociedad, es una expresión de la importancia que se le da, del prestigio que tiene, y además es la expresión
de cómo se pueden resolver los problemas en una sociedad moderna en virtud de un Estado de Derecho que se expresa a través de un sistema judicial donde sus jueces son personas no solamente de gran prestigio, sino de gran capacidad científica técnica. La Constitución norteamericana, lo había dicho Martí, y antes que Martí lo habían dicho otras muchas personas, es la expresión del conocimiento alcanzado por la humanidad ya para la época, para la era de la modernidad, y realmente es expresión de los descubrimientos científicos que la humanidad ha logrado. Y la ciencia, como ustedes saben, no son ideologías. Esa es la gran diferencia de la Constitución de los Estados Unidos con referencia a las demás constituciones del mundo. Yo ayer estaba hablando a mis compatriotas, porque antes lo había hablado con mis alumnos, de que analizando nada más los 3 primeros artículos de la Constitución cubana de 1940, que es la que más aplauden los cubanos, nos damos cuenta que aquella Constitución que los cubanos pensaban que era lo más avanzado, pues tenía cientos de años de atraso con relación a la Constitución norteamericana. Lean ustedes los 3 primeros artículos. Se habla de la soberanía del Estado, se habla de la soberanía de la nación, y cuando el Estado es el soberano, entonces, ¿quién es el ciudadano? Es algo que nosotros es necesario que nos demos cuenta de que hay personas que están hablando de la Constitución de 1940 como para ponerla para la Cuba posterior al castrismo, pero no se están dando cuenta que nos están llevando siglos atrás. Es un retroceso en el tiempo. La Constitución norteamericana empieza con la célebre frase "We the people", nosotros el pueblo, es decir, el pueblo como soberano. Sin embargo, la Constitución cubana comienza diciendo que Cuba es un Estado independiente y soberano. Si el Estado es el soberano y el Estado no es una persona, entonces las personas que representan al Estado pues son los soberanos. Y eso es lo que ha sucedido siempre en la historia de Cuba, que los dirigentes políticos del Estado se le hayan impuesto a la ciudadanía. Porque recuerden que la soberanía no es más que el poder supremo. Y si el soberano es el Estado, pues el ciudadano no es el soberano, ni el pueblo es el soberano. Esa Constitución también habla de la nación como ente soberano. El concepto de nación, de soberanía nacional, surgió en la Revolución Francesa, cuando estaban reunidos para consagrar la Constitución francesa, que se produce después del triunfo de la Revolución, es decir, que los que hicieron la Constitución francesa fueron los que tomaron el poder político. Es decir, fue una Constitución hecha por los vencedores. Y esa Constitución
pues lo que expresa, dada la ponencia de uno de los delegados a esa Asamblea Nacional, que fue un cura, el abate Seyes creo que se llamaba, que planteó que la soberana debía ser la nación y que la soberanía debía de recaer en el Parlamento. Es decir, que ese grupito ya no era un rey solo, el soberano, sino que ya era un grupo más grande de personas, pero tampoco era el pueblo y tampoco son los ciudadanos. De modo que allá en Palacio, ellos a cientos, a miles de kilómetros de donde residen los ciudadanos, que son los que concretamente tienen necesidades y aspiraciones, pues esos representantes allí en Palacio, ese parlamento allí en Palacio, pues espalda de esa gran masa irredente de ciudadanos y de pueblos, pues dictaba leyes, resoluciones, decretos, si dibujaba la voluntad nacional de acuerdo a su mejor saber o entender o de acuerdo a sus intereses creados, pero lógicamente siempre de acuerdo a su propia conciencia, a su propia cabeza. De modo que el pueblo entonces, los ciudadanos entonces, no son los soberanos. Esa doctrina, surgida en la Revolución Francesa, que se alejó de la Constitución norteamericana, que sí establece que la soberanía radica en el pueblo, no en los senadores, ni en los representantes, ni en el presidente. Fíjense cómo el presidente no hace lo que quisiera hacer quizás ahora con el problema de las elecciones. Está dispuesto a subordinarse a las instituciones del Estado. Bueno, pues ese sistema que se desarrolló en Francia, ajeno a la mejor constitución del mundo y además la primera, que es la constitución norteamericana, es la que se ha impuesto en nuestros países de Latinoamérica. Es decir, en Latinoamérica, en vez de que los soberanos sean el pueblo, siempre en las constituciones ellos ponen que el soberano es el Estado y la nación. Hablan de la soberanía del pueblo, pero eso es palabra. En concreto, la soberanía del pueblo. Ahora mismo en el Perú, el Parlamento está quitando al presidente. Creo que a días de las elecciones. ¿Por qué el Parlamento? ¿Por qué no es el pueblo? ¿Por qué no son los ciudadanos? Además de estos enfoques que les estoy dando a ustedes, nosotros tenemos que analizar también en este nuevo curso de Derecho Constitucional que comenzamos este domingo, vamos a hablar de la necesidad de una nueva concepción de un pacto social, de una nueva concepción de una nueva ley suprema, de una nueva concepción del Estado y el derecho para la era postcastrista, porque coincide la era postcastrista con la era de la revolución digital. Y entonces el hombre de la revolución francesa, el hombre de la era moderna, pues no es el mismo que el hombre del siglo XXI, porque el hombre del siglo XXI tiene unas cualidades, unas concepciones, unos principios, unos valores, un predicado completamente diferente y en consecuencia las instituciones de que se dota, que necesita dotarse para esta nueva era, no pueden ser los mismos, no pueden ser las mismas que para el hombre aquel que vivía a cientos, miles
de kilómetros de las instituciones del Estado, que tenía que utilizar un intermediario para que llevara sus necesidades y aspiraciones a las instituciones del Estado, cuando ya tenemos una revolución digital que nos permite, pues, con inmediatez llevar nuestras necesidades y aspiraciones a las instituciones del Estado sin la necesidad de ningún intermediario. Es decir, ya los ciudadanos no necesitan de los parlamentarios, no necesitan de esos soberanos, de esos políticos profesionales que comiencen a hablar en nombre de los ciudadanos y comiencen a hablar en nombre del pueblo. No, ya el pueblo mismo se puede expresar. Y lo está haciendo. Y lo está haciendo. Y por eso ya los sociólogos comenzamos a hablar de la necesidad de empoderar a los ciudadanos. Y ya se están empoderando. Ya se están empoderando. Fíjense ustedes que ya muchos funcionarios son elegidos directamente por los ciudadanos. Ya, por ejemplo, los jueces en los Estados Unidos, muchos estados de los Estados Unidos son elegidos por los mismos ciudadanos. En otros países donde el soberano es el Estado, donde el soberano es la nación, es decir, el Parlamento, pues ellos son los que nombran a los jueces, a los fiscales y a los funcionarios. Y por eso es la corrupción, porque después esos jueces, esos fiscales, pues representan y defienden los intereses, muchas veces corruptos, de esos funcionarios políticos. Es como si se pusiera a las cabras, como si pusiera a las cabras a velar la lechuga. En consecuencia, nosotros tenemos que estudiar en profundidad la Constitución norteamericana, sus valores, pero al mismo tiempo haciéndole una crítica a las constituciones que nosotros hemos tenido, que nos han llevado al retroceso, que nos han llevado a golpes de Estado, porque muchas veces las personas no saben por qué vino Batista y por qué vino Fidel. Pues vino Batista y vino Fidel porque la Constitución de 1940 fue una constitución que no era expresión de los valores de ciencia de la época, sino que fue el proyecto del pensamiento ideológico y político de las personas que ganaron la revolución del 33 y hacen esa constitución después de triunfar en su guerra y lo hacen con su programa político. Es decir, es una constitución que en vez de salir de los científicos salió de la voluntad de los políticos. Y como que salió de la voluntad de los políticos y los políticos precisamente que vencieron, pues los que no vencieron, pues le hicieron resistencia y no la apoyaron, hasta tal punto que no permitieron que surgieran después leyes complementarias que pusieran en marcha muchas de las instituciones que estableció la Constitución del 40. Y por eso vino Batista y le dio un golpe de Estado. Y al golpe de Estado de Batista, pues vino la revolución de Fidel Castro, que precisamente Fidel Castro copia la concepción del Estado y el derecho soviético, que era más atrasado incluso que el de la Constitución de 1940 y más atrasado incluso que la Constitución de 1902, porque esta sí trajo una concepción feudal donde un solo hombre manejaba todo el país como si fuera su finca privada. Y así lo está haciendo hoy la Junta Militar, que desgobierna el país. Y tenemos que tener mucho cuidado porque vemos que todos venimos de esa cultura del caudillismo, todos venimos de esa concepción del Estado y del Derecho porque no hemos conocido otra, y hablamos de la soberanía nacional, hablamos
de la soberanía del Estado, hablamos del pueblo y no me damos cuenta que ya vivimos en la posmodernidad, que la soberanía del Estado es la expresión de, sí, tengo aquí a Milady y a nuestro amigo Daniel Salcedo. Daniel, estoy haciendo una directa, mira a ver si puedes entrar a Facebook para que oigas, porque voy precisamente a hablar de ti en estos instantes. Estoy hablando ahora precisamente en Facebook acerca de un curso que comienzo a impartir a partir del sábado, un curso de Derecho Constitucional que comienzo a dar a partir de este sábado, no, del domingo a las 7 de la noche. ¿Ok? Así que asómate ahí a la ventana de Facebook para ver si nos podemos ver y hablar. ¿Ok? Es un placer. Sí. Faisal, ¿tienes un minuto? Sí, dime a ver, ¿qué era ahí de bueno? Hoy cuando fuimos a la policía nuevamente, el teniente nos dijo que nos estaba haciendo un trabajo profiláctico y con seguimiento. Después salgo y averiguo con Moya y otras personas qué quiere decir eso. Y me dicen de que es que él está haciendo un expediente, es decir, nos engañó hoy, un expediente para en breve tiempo tener motivos suficientes para aplicarnos una ley que radica en Cuba hace muchos años, que es el peligro, que en Cuba te imponen de 4 a 8 años de prisión basado en ese expediente que hoy comenzó a ser ese oficial. Yo tengo el nombre, los apellidos y todo de ese oficial. Ellos los engañan a todos porque ellos son una mentira. Además, el régimen es una mentira y el sistema es una mentira. Si la ley de peligrosidad social existe en Cuba desde hace mucho tiempo, pero lo más triste es que la gente no sabe, el pueblo de Cuba no sabe que esa ley fue recogida de la ley italiana de Mussolini de los años 1930. Es decir, es una ley fascista. Es una ley fascista, una ley de Mussolini. Y entonces ellos la están haciendo porque esa es una ley que va contra los principales elementos del derecho, porque ellos son, a través de esa ley de peligrosidad, son capaces de iniciarte un proceso y encarcelarte aun cuando la persona no haya cometido delito. Así que ellos lo hacen para recogerte. Parece que tienen mucho miedo. Así que hay que comenzar a denunciar esa estrategia de ellos en estos momentos. Al mismo tiempo, nos interesaría saber que tú fuiste citado por la fiscal del Tribunal Supremo, incluso después que el tribunal había dictado sentencia. ¿Qué era lo que quería la fiscal del Tribunal Supremo? Yo fui ese día y ella no se encontraba allí, yo no pude dar con ella, después me llamó, no me devolvió la llamada, ella está muy interesada en verme a mí o conversar conmigo y no hemos podido coincidir. Pero ya tú habías tenido una conversación con ella, ¿verdad? Sí, pero telefónica, y ella quería verme en persona, pero fui, y eso es en Miramar, el viaje bastante incómodo, las cosas aquí están bien feas, entonces fui hasta allá, no coincidí con ella, y todo se ha quedado así. ¿Qué fue en la conversación que tú tuviste con ella por teléfono? ¿Acerca de qué redundó? Ella me dijo a mí que ella necesitaba verme a mí, pero habla a mi teléfono como si yo fuese el esposo de mi hija. Y yo le digo, yo no soy el esposo de mi hija, yo soy su papá. Y yo le digo, bueno, que tiene que ver el esposo de mi hija, recuerde que el esposo de mi hija es español.
¿qué tiene que ver el esposo de mi hija en esto? Y me dice, no, porque él presentó una queja y yo le tengo que dar formalidad a esa queja que él presentó aquí. Ok, 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 ok. Bueno, pues muchas gracias. Ya sabemos, ahora hay que estar atentos con ellos porque esto es realmente muy peligroso. Sabemos que Cuba no es un Estado de Derecho y ellos son capaces de hacer cualquier cosa. Y ellos no responden al sistema judicial. El sistema judicial tampoco responde a sí mismo porque no tienen valores propios. Es un sistema que obedece a las órdenes del aparato de seguridad del Estado. Es decir, Cuba no es un Estado de Derecho, Cuba es un régimen totalitario, porque los regímenes totalitarios son esos sistemas que precisamente se rigen por el orden y mando, y el pueblo no le queda otra alternativa que obedecer. Así que los únicos que ellos respetan o tienen que respetar es a la comunidad internacional, porque si se desprestigian internacionalmente, pues se le cae, no solamente se le cae el comercio, se les cae el prestigio para poder negociar, se le cae el prestigio para poder tener convenios económicos. Así que no nos queda otra que prepararnos para otro combate internacional y, y ese es el mecanismo. Es decir, ya no hay manera de judicializar más tu proceso, porque tú puedes judicializar un proceso cuando realmente estamos en un estado de derecho, donde los jueces son independientes, donde los jueces pueden dictar sentencias de acuerdo a su conciencia, su ciencia y su voluntad. Pero en Cuba no hay ni siquiera jueces que sean ellos mismos independientes. No hay además una constitución. Es decir, no queda otra cosa que hacer trabajo, hacer escritos bien hechos para que cuando la gente los lea, la gente quede convencido. Es decir, tenemos que utilizar una estrategia jurídica que sea que el discurso se pruebe a sí mismo. Es decir, tú sabes que nosotros los abogados hacemos alegaciones, pero después en un momento determinado nosotros presentamos las pruebas y probemos lo que decimos. Pero en este caso, nosotros en Cuba, cuando vamos a hacer un escrito, como que no tenemos a quién presentarle las pruebas, no tenemos un tribunal a quien presentarle las pruebas ni probar nada, pues nosotros tenemos que hacer un escrito que, como la Biblia, sea creíble por el solo hecho de leerse. Es decir, un escrito que se pruebe a sí mismo. Un escrito que después que la gente lo lea, no le quepa duda. Un escrito que convenza tanto que no necesite prueba. Pero me gasté tanto haciendo tu juicio que terminé en el hospital. Porque me pasaban los días, me pasaba los días estudiando día y noche, trabajando, y tú sabes que el diabético tiene que tener una disciplina, comer a una hora, cuidarse. Y yo no lo pude hacer. Además tuve que viajar a Miami porque si me decían que como que ellos me aceptaron a mí de abogado en el proceso, que es un hecho histórico, nunca a ningún abogado cubano que radique en el exilio, un abogado que además había estado preso allá con ellos, un abogado que además ellos expulsaron de la organización de bufete colectivo, dizque ellos por contrarrevolucionarios, pues me resultó muy significativo que ellos me aceptaran a mí como tu abogado. Y además me tuve que, por supuesto, cuando te dijeron que te iban a celebrar el juicio, pues me tuve que trasladar a Miami para cualquier cosa, trasladarme a La Habana. Y parece que eso también, parece que el nerviosismo pues me aflojó también, pues yo no soy tan valiente como tú. Yo estuve unas cuantas veces detenido, pero a mí me temblaban las rodillas, ¿sabes? Las aguanté con honor,
y dignidad, pero tú sabes que uno entra pero no sabe cuándo sale ni lo que le puede pasar. Entonces parece que todo ese estrés me llevó al hospital y hasta el día de hoy no estaba haciendo directas porque cuando me sentaba en la computadora como que me mareaba. Déjeme saludar a mi amigo Jordán Marrero Huerta, que nos está llamando desde allá se está comunicando con nosotros desde Camagüey. Por cierto, cuando tú veas el video, me gustaría que tú te comunicaras con él porque es una persona muy honorable y es una persona de confianza, es una persona religioso y tú sabes que la fe siempre le da mejores cualidades a los seres humanos. Así que, bueno, me alegro. Está Mario Alfonso también viéndonos y te está aplaudiendo. Y Muchos saludos para Mario Alfonso. Saludos, Alfonso. ¿lo conoces? No, pero bueno. Ok. Ya con tu recomendación de basta. Te hablé de Jordan Marrero y de Mario Alfonso. Entonces, hermano, pues tenemos que hacer un trabajo que sea realmente capaz de convencer a la persona simplemente por el hecho de que se lee. Por cierto, yo quiero que tú me envíes eh, por escrito, es decir, el video que tú hiciste con Moya cuando tú saliste de prisión, que fue muy convincente. Yo quiero que tú lo veas y lo copies textualmente y me lo mandes por WhatsApp, porque yo quiero escribir un libro acerca de tu caso. Porque yo creo que tenemos más contenido en ese caso tuyo que los que tuvo Fidel Castro en la historia de Max Olvera. Creo que nosotros decimos más verdades y creo que hablamos de más derecho y hablamos con mayor rigor científico y puede servir para darle conciencia a las demás personas. Así que yo quiero que también me hagas llegar la sentencia, me la manda por WhatsApp, porque todo eso tengo que tenerlo para el libro. ¿Ok? Ok. Yo voy a tratar ahora. ¿A qué hora empieza la conferencia hoy? No, comienza a partir del sábado a las 7 de la noche. Digo, del domingo. Okay. Hoy yo la estoy anunciando. Y es importante esa conferencia porque yo voy a dar clases de teoría del derecho para que la gente sepa defenderse y la gente sepa hacer lo que está haciendo, lo que tenemos que hacer. Porque la gente está muy deseosa en tumbar el castrismo, pero no se está haciendo un proyecto de país. Y entonces, y si no se hace un proyecto de país, entonces cuando lleguemos allí, la gente, digo los que lleguen, porque ya yo a mi edad creo que no voy a tener tiempo. Y si tengo tiempo, creo que haré muy poco. Pero yo pienso que es necesario que la gente redacte un proyecto de país, un pacto social, que sean unas leyes mínimas para que cuando el pueblo tome el poder, pueda derrotar al régimen, no comiencen las improvisaciones y que ya la gente sepa lo que tiene que hacer. Eso es importante. Es decir que yo entiendo de eso que la inmensísima mayoría de los cubanos radicados en la isla están deseosos de que haya un cambio, pero no todos estamos preparados para el cambio. Exactamente. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Además, en realidad muy pocos estamos preparados para el cambio. Pancho Villa decía que el que no sabe no hace nada bien. Decía Pancho Villa. Y tiene toda la razón Pancho Villa. Claro que tiene razón.
El que no sabe no hace nada bien. Y una de las cosas que decía Pencho Villa era que él quería que los maestros en el México que él soñaba ganaran más que los generales. Porque él decía que el que no sabe no hace nada bien. Así que bueno, te espero que estés el domingo a las 7. El domingo a las 7. Y que convoques a muchas personas porque vamos a comenzar el programa de clase que yo doy en la universidad, clase por clase, analizando toda la teoría del derecho constitucional. Y el derecho constitucional el norteamericano, que es el mejor, el más importante y el primero que surgió, pero también irlo analizando con las constituciones cubanas para que la gente sepa cuáles son los errores y los defectos que han tenido esas constituciones que han traído como consecuencia que nosotros hayamos sufrido una dictadura tras otra. Por ejemplo, yo decía ahorita que la Constitución norteamericana dice que el soberano es el pueblo, y la Constitución de 1940 decía que que el Estado era el soberano. Si el Estado es el soberano, pues la gente del gobierno hace lo que le da la gana, porque soberanía significa el poder. Por eso Batista, Fidel y todos los gobernantes en Cuba hicieron lo que daban la gana, porque que quisieron la ley ante un pueblo ignorante, pues la hicieron con trampa. Es verdad. Fíjate cómo es que cuando esos gobernantes son los que designan los jueces, cuando ellos son los que designan los fiscales, pues ¿a quién ponen ellos ahí? A los que les conviene, los que defienden sus intereses. Claro, por ejemplo, en el sistema norteamericano, el pueblo elige los jueces de su base, son los ciudadanos quien elige a los jueces. Y el juez, si no sabe hacer justicia a su pueblo, pues los ciudadanos no lo eligen más. Y eso es igual que cuando tú pones el procurador del país, o el fiscal, o el que vigila el dinero del país. Si los pone el gobierno, es como poner la lechuga, como poner las cabras a velar la lechuga. Y en eso tenemos que bregar, y sobre eso vamos a trabajar. Así que, hermano, buenas noches, y nos vemos entonces. Buenas noches, hermano. Nos vemos entonces el domingo a las 7, ¿ok? También te manda saludos Luis, y una gran poeta, Flores Linda Cabeza, no puedo decir bien su nombre. Ok, bueno, buenas noches. Saludos para ellos también, de parte mía y de parte de mi hija. Muy buenas noches. A ella tan bonita como siempre. Mira que esa mamá rica. Oh, qué bueno. Bueno, chao. Tiene buena pinta, pero no se la parte pollo. Oye, pues mira, a la sopa echa bastante hierba, que las hierbas son buenísimas, ¿sabes? Bastante hierba le echas ahí. Ok. Saludos, Chao. Bye. Bueno, compatriotas, como ustedes vieron, Daniel Salcedo, pues me ha llamado, y era tan importante la llamada de Salcedo, porque Daniel Salcedo, como ustedes saben, nosotros lo representamos, los defendimos a él, a su hija, y ahora hoy lo llamaron de la policía. ¿Sí? Lo libera, sale para la calle, y entonces la policía lo citó para hoy. Es decir, es un país realmente dirigido, gobernado por los aparatos represivos. Seguramente quieren ponerle o iniciar el procedimiento para imponerle una ley de peligrosidad social, para imponerle la ley de seguridad social y encerrarlo. Y tenemos que comenzar a decirlo porque la ley de peligrosidad social es una ley que surgió en el gobierno de Mussolini. Es una ley fascista. Es la violación de derechos humanos más descarado. Es decir, te cogen preso antes que tú cometas delito. Eso solamente se ve
en el fascismo y el comunismo. Así que vamos a comenzar a estudiar, y para este primer capítulo, lo que primero que vamos a estudiar este domingo a las 7 va a ser precisamente lo que es el sistema judicial norteamericano y lo que es el sistema constitucional de los Estados Unidos. Hay que prepararse porque realmente es como si conociéramos un nuevo idioma, como si vamos a hablar y a dominar conceptos y palabras que nosotros hemos ido oyendo, pero de la cual realmente no sabemos nada. Yo recuerdo realmente que como en Cuba nos manipularon con una frase extraordinaria de Martí. Martí dijo: yo quiero que la ley primera de la República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre, porque la gente no sabe lo que es la dignidad, parece. Sí, la dignidad son precisamente esos derechos naturales, esos atributos que nos da la naturaleza, o nos da Dios, o el gran arquitecto, como dicen los masones, pero que son derechos que uno tiene en definitiva por el solo hecho de nacer. No nos da ningún gobierno, ningún partido, ni ningún estado, ni ningún líder. Y en Cuba el gobierno, el partido decía eso, pero para ellos la dignidad de los cubanos era lo que ellos nos daban a ellos, las migajas que ellos nos daban, pues esa era la dignidad. Los derechos que ellos supuestamente nos daban, eso es lo que ellos es la dignidad. Pero no, la dignidad es un asunto más profundo y vamos a comenzar a estudiarlo todo a partir del domingo. Les ruego que graben las conferencias a partir del domingo, que ustedes las compartan a todas las personas, porque va a ser interesante. Nunca en Cuba se ha estudiado el derecho constitucional de la posmodernidad. El derecho constitucional que se ha estudiado en Cuba era el derecho propio del despotismo ilustrado. Es decir, ustedes saben que el despotismo ilustrado es esa corriente de pensamiento que la reacción, que le tenía miedo a los proyectos libertarios de la Revolución Francesa, surgió para frenar ese proyecto libertario. Y entonces eran ellos, es decir, las clases altas, los que tenían la habilidad y el derecho y el poder de analizar qué era lo que realmente le convenía al pueblo de esos derechos de los cuales habló la Ilustración y todo el movimiento enciclopédico y el movimiento revolucionario de la Revolución Francesa. Es decir, no darle todos aquellos derechos, sino lo que ellos entendían para no perder el poder, que eran los que les debían dar. Y eso es la soberanía del Estado. La soberanía del Estado no es más que eso, de que ese grupito le dicen al pueblo: mira, tus derechos son estos, yo soy quien te doy tus derechos son buenos porque yo hago una ley y te los doy. No le dan ese derecho al ser humano por el simple hecho de ser un ser humano, ni le dan participación a los ciudadanos, a los seres humanos, en participar en la redacción de las leyes. Es esa cúpula, el buró político, o el Senado, o el Congreso. Pues nosotros vamos a hacer otra cosa. Vamos a estudiar el derecho constitucional, y no solamente que vamos a estudiar el derecho constitucional norteamericano, que es el mejor que ha conocido la humanidad, sino que vamos a ir estudiando los proyectos constitucionales cubanos, sobre todo la Constitución de 1902, la Constitución de 1940 y la de 1976 y el descaro ese de 2019, que ellos le llaman Constitución, que no es científicamente una Constitución. Es decir, vamos a ir haciendo como un estudio comparado y al mismo tiempo vamos a ir proponiendo nuevas teorías postmodernas que han surgido en los últimos tiempos a partir de la revolución informática, que es empoderando al ciudadano.
¿ok? Haciendo soberano al ciudadano, para que entonces hagamos un pacto social donde el soberano no sea ni el Estado, ni la nación, ni el rey, ni el partido, ni el pueblo, sino el ciudadano. ¿Ok? Muy buenas noches y nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo a las 7 de la noche. Que Dios los bendiga a todos y que Dios bendiga a Cuba. Bye bye.